Bueno, yo lo que diría es lo siguiente, ¿no? En realidad, estos, en las heladas, este virus, estos en realidad, si se fijan, se están volviendo más frecuentes. Claro. Digamos, eso está haciendo que los precios sean menos predecibles. Curiosamente, nosotros tuvimos como un periodo de casi 3 décadas de precios que iban hacia la baja y aparentemente todo funcionaba bien. El hecho de que tuviéramos precios hacia la baja de alguna manera cambió los enfoques en el tratamiento de la agricultura y de los alimentos, en el sentido cuando los precios están a la baja, pues la posibilidad de una crisis alimentaria se reduce drásticamente. Y eso fue posible en gran medida porque, si uno lo ve a largo plazo, porque las medidas de intervención de los gobiernos crearon una situación en donde se incrementó la oferta más rápidamente que la demanda y eso hizo que a largo plazo bajaran los precios. Entre las medidas que hicieron los gobiernos fue inducir todo ese fenómeno de la revolución verde, ¿se acuerdan ustedes? Y eso implicó cambio tecnológico. Entonces el productor se hizo más eficiente y a través de hacerse más eficiente a nivel global, lo que ocurrió es que el precio bajó, pero además se acumularon muchas reservas de granos y los gobiernos hacían reservas de granos para tratar de evitar que el precio cayera más a nivel del productor. Cuando entran las negociaciones de la Ronda de Uruguay, entonces lo cambia el enfoque y ahora lo que hay que hacer es quitar la intervención del gobierno porque induce sobreoferta y por tanto deprime los precios. Exacto. Para evitar eso, entonces los gobiernos alteraron mucho sus políticas, pero también sus reservas. Y las reservas, pues de alguna manera, estabilizaban el precio. Ahora lo que tenemos es que los gobiernos ya no hacen reservas y se abastecen en el mercado internacional a los precios que hay en el mercado internacional. Pero ahora el gran problema es que las reservas tenían que ver con una medida de carácter doméstico de gobiernos nacionales para, en un momento de insuficiente oferta, pues salían las reservas y impedían que el precio repuntara. Nada ya no tenemos eso, doctor, ha funcionado hasta el momento. Seguimos con una crisis alimentaria y para hablar de crisis alimentaria tenemos que hablar de niveles de población. El sector más bajo, el del nivel ingreso más bajo de la población está en crisis alimentaria en este país. Claro. Hay que ver qué es lo que lleva a la mesa, ¿sí?, un jefe de familia todos los días. Ya es imposible llevar la carne y la leche y los huevos al mismo tiempo. Ingreso, por eso, pero estamos hablando de una crisis alimentaria. Crisis alimentaria, yo entiendo que el concepto reconocido a nivel internacional es cuando faltan los alimentos básicos en la mesa de las familias. Sí. Y estamos hablando entonces de una crisis alimentaria en este país. Lo inconcebible es que en estados como Sinaloa, que somos un estado productor de alimentos por naturaleza, tengamos ese tipo de crisis. ¿Por qué? Por los niveles de precios que estamos manejando, ¿no?, en los productos básicos. Pero la crisis viene a partir del encarecimiento de los productos. Para una familia que se gasta más de la mitad de sus ingresos en comida, hay que reconocer, un país de primer mundo, como le llaman, se gasta apenas el 20% de sus ingresos en alimentos. Si un padre de familia se está gastando la mitad de lo que gana en alimentos, sí hay una crisis de qué lleva a la mesa. Hay un artículo que leía por ahí y que decía que el hambre mata más mexicanos que el narco. Y sacaban unos números, no sé qué tan reales puedan ser esos números, pero la desnutrición y la muerte por problemas de desnutrición es una realidad en México, también como en el mundo, ¿no? Y de ahí viene el tema de la crisis alimentaria, que sí es importante. Ahora, si todo ha fallado, con bombo y platillo han hablado de una bolsa agropecuaria, ¿esto va a venir a arreglar un poco el panorama de lo que estamos viendo ya para el 2013? Bueno, yo lo primero que quiero que capten es que el problema es, tenemos un doble problema. Tenemos precio alto frente a ingreso bajo de consumidores, ¿no? Sí. Ese es un problema. Pero el otro problema que tenemos es variabilidad de precios. ¿Por qué el problema de alta volatilidad de precios? Bueno, porque esas son señales para el mercado. Cuando hay alta volatilidad, si el precio está muy bajo, entonces el productor no siembra y eso hace que de alguna manera el precio de nuevo se vaya al alza. Lo que tenemos es mucha variabilidad de precios, pero además precios altos.
El precio alto tiene que ver con una medida de política de Estados Unidos que tiene que ver con creación de una nueva demanda a partir del uso del maíz como insumo para la producción de etanol o el uso de otras materias para la producción de energéticos. Eso alteró, creó una demanda que antes no existía y el mercado todavía no se estabiliza. Aunque el efecto de esa política energética ya se agotó en Estados Unidos, conserva los precios en un nivel muy alto y así las proyecciones de precios es que así van a continuar. ¿Cuál es la implicación de esto? Bueno, la implicación es que si nosotros queremos a mediano y a largo plazo precios más bajos al productor, no lo podemos hacer si no hay mayor progreso técnico. Y en ese sentido, como el recurso tierra no crece mucho, es por ahí por donde nosotros le tenemos que dar. Ahora, el problema de la pregunta que hace Patricia Figueroa, el gran problema para que un mercado funcione es que la señal llegue claramente a productores y a demandantes. Y en ese sentido, el mecanismo de la bolsa puede ser una vía a través del mercado mediante el cual se descubra el precio para productores y consumidores. Y en ese sentido es que la planeación de cosecha, que es una anticipación a un precio que todavía no se conoce, pueda hacerse más racional. Y en ese sentido, si se conoce un precio futuro, pues eso significa que se puedan tomar decisiones de siembra en el presente o de producción en el presente para ajustarse a la expectativa de precio que hay y implica generar mayor estabilidad en el mercado. En ese sentido, la bolsa puede ser un mecanismo positivo. El problema aquí en México es si nosotros tenemos las condiciones de estructura o físicas para que nos podamos hacer funcionar una bolsa de granos. Y esa es la pregunta que habría que hacer y que habría que estudiar. ¿Y cómo la ves tú? ¿Es factible? Digo, porque por ejemplo la bolsa de valores mexicana, así que tú digas, pues qué gran bolsa, que es más de rigor, dijéramos, ¿no? Esta es más especializada. Bueno, lo que se ha estado haciendo en México es desarrollar instrumentos de administración de riesgos usando como referente la Bolsa de Chicago. Sí. Pero el mecanismo como medida de intervención, es una medida de intervención, finalmente no hay una cultura desarrollada en el productor mexicano e implica un gran desembolso público y entonces al gobierno le está resultando costoso. Probablemente estén pensando que tener una bolsa en México puede ser más efectivo, pero el caso de la bolsa, como tú lo dices, prueba de alguna manera que tú, para que funcione bien una bolsa, tú necesitas muchos participantes en el mercado. La masa crítica, pues, ¿no? Necesitas participantes en el mercado. Y el gran problema en el campo mexicano es que tenemos por el lado de la compra está muy concentrado y por el lado de productores está muy dividido. Hay muchos productores pequeños. Para que una bolsa funcione necesita que haya desde luego un marco legal y un marco de regulación, pero además que haya cumplimiento de contratos y todo el sistema jurídico funcione para hacer eficiente el funcionamiento de los contratos. El problema en México es que no tenemos nosotros realmente un sistema que en términos de hacer que se cumplan contratos funcione bien. Y por otra parte, como los productores están muy divididos, no tienen la capacidad suficiente de garantizar el cumplimiento de esos contratos y además de consolidar ofertas. Que desde el punto de vista del comprador es que yo no quiero comprar ni a través de bolsa cantidades muy pequeñas, yo quiero volúmenes. Claro. Entonces el funcionamiento de una bolsa implica volúmenes. Por el lado de la compra, pero también por el lado de la oferta. Entonces ese es el problema estructural que tiene la creación, en mi opinión, de una bolsa en México. Pues a mí se me hace que da hasta para un tema de otro programa, ¿no? Vamos a ir a una pausa, estamos en nivel 5, hay que anotarlo, este tema de la bolsa agropecuaria. Pausa.
Estamos de regreso en nivel 5, hablamos durante la primera parte del tema de la seguridad alimentaria y bueno, todas las aristas por supuesto que implica. Mencionaba el doctor Juan Díaz Trujillo hace un momento lo de la bolsa agropecuaria y este proyecto, digamos, que dado el resumen que ha hecho él, realmente me parece que está a muy largo plazo, pero pues si es benéfico por supuesto y se analiza de manera profunda, pues qué bueno, ¿no? Pero vamos a cambiar de tema y tiene que ver con la finalidad o la finalización ya del actual gobierno federal y las implicaciones que tendrá en materia económica, es decir, finalmente está relacionado con lo que mencionamos en la primera parte. Y es de qué manera el presidente Felipe Calderón entrega las finanzas públicas y cuáles fueron la herencia, digamos, que le deja al próximo presidente, a Enrique Peña Nieto, en materia económica. La crisis del 2008-2009 impactó a todo el mundo y por supuesto también a México. Algunos analistas señalan que bien que mal el presidente Felipe Calderón lo hizo más bien que mal y entrega finanzas públicas relativamente sanas. Si lo relacionamos con lo que mencionábamos hace un momento con respecto a la seguridad alimentaria, pues vemos que en la balanza comercial sigue México con números negativos, a pesar sin embargo de que el índice de seguridad alimentaria que ha marcado la FAO estima que está en 96% en México, que se supone que es bastante aceptable. ¿Qué herencia le deja entonces Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto, según tú, Víctor? Mira, no vamos a saber la realidad hasta que Felipe Calderón deje el gobierno. El presidente de la República sigue teniendo mucho poder y las opiniones que hemos escuchado son las mismas que hemos escuchado en los últimos sexenios y cuando viene el cambio de gobierno, ahí vamos a ver realmente cómo está la economía. No faltará quien diga el error de diciembre o el error de noviembre, pero hay algunos factores importantes, creo que le dan estabilidad a la economía. La autonomía del Banco de México, hay un manejo financiero global, creo que en los mercados internacionales bien reconocido. Sin embargo, yo creo que el gran saldo sigue siendo la economía interna, ¿no? El problema serio del desempleo, los bajos salarios. Cuando llegó este presidente como candidato, lo hemos dicho en otros programas, se presentó como el candidato del empleo, ha sido un fracaso total, a pesar de que se han dado cifras mágicas, de pronto en los informes aparecen esas cifras, que hay que verlo en la realidad, ¿no? La realidad es que tenemos un desempleo muy alto, el más alto histórico, yo creo, en los últimos 2 años. Acaba de dar un dato por parte del INEGI, otro organismo autónomo. Creo que hay que celebrar ese tipo de organismos, pero la economía en general me parece que no es precisamente la mejor credencial de este gobierno que termina. Insisto, sabremos la verdad cuando deje el gobierno Felipe Calderón. Y bueno, en el tema de las cuestiones hacendarias, hablando de algunas lecturas por ahí también de analistas, se decía que tenía que desaparecer el IETU, que fue un invento calderonista tremendo. Para los que sabemos que el IETU nos merma realmente nuestro salario, pues es gravísimo, pero además que algunos impuestos tienen que bajar. Y en el caso de la tentativa que tuvo Vicente Fox de gravar alimentos y medicinas, que no le salió el asunto, que Felipe Calderón no lo retomó, le preguntan a Videgaray en una entrevista de una cadena internacional la posibilidad de volver a arremeter con el tema de el IVA en alimentos y medicinas, y él no lo descarta, pero además dice que tendría que haber programas de compensación para los más pobres. Eso me sigue sonando a niveles de populismo, donde el botín político sigue siendo todo este grupo mayoritario de gente muy pobre en México. Y bueno, es un tema que el doctor por ahí lo dibujaba de manera muy interesante, y es un tema pendiente que también habríamos que ver qué sucederá en el 2013. Bueno, miren, yo diría que si me preguntan mi opinión del gobierno de Calderón, yo creo que el gran problema que tenemos, yo veo tres problemas, ¿no? El primer problema que veo es por el lado de la democracia. Me parece que este proceso electoral nos dejó una gran insatisfacción, si realmente vamos en términos de construir una democracia. Entonces yo creo que ahí la población mexicana está insatisfecha, ¿no?, en cuanto a la tipo de democracia que estamos construyendo, que es por el lado político. Desde el punto de vista social, el gran problema que está detrás de toda la violencia es un problema de que México está perdiendo cohesión social como país, como nación. Está en un proceso de integración.
está en un proceso de desintegración, está perdiendo cohesión social, eso refleja la violencia. En realidad la violencia se nos multiplicó. Lo que queríamos era que disminuyera, no que aumentara. Más allá de la voluntad y la efectividad que haya tenido el gobierno en términos de atacar el crimen organizado, el producto que nos queda es una sociedad con mayor falta de cohesión. Y el tercer problema que está relacionado con este último aspecto es el problema del bajo crecimiento promedio del país. El gran problema es que si uno compara la tasa de crecimiento medio para todo el gobierno de Calderón con el que se registró en Fox y con el que se registró con Zedillo, lo que tenemos es que la tasa de crecimiento a largo plazo se nos ha desplomado. Estamos hablando de 1.8% en promedio para este sexenio. Entonces, el crecimiento económico implica creación de empleo. Con un bajo crecimiento no vamos a generar suficientes empleos. Y lo que hacemos es mandar población, residentes nacionales hacia Estados Unidos, hacia el extranjero, o lo que hacemos es mandarlos a la economía informal o los mandamos a la delincuencia organizada. Entonces esas son las alternativas. Entonces tenemos un gran problema no resuelto con el bajo crecimiento. Es cierto que la economía mexicana se comportó bien este año en relación al contexto internacional, pero también hay que recordar que en el periodo de crisis, en el 2009, México registró una de las más altas caídas en su tasa de crecimiento en relación al resto del mundo. Y entonces lo que tenemos, lo que estamos viendo es que no basta que uno tenga estabilidad en términos de variables agregadas. Lo que importa mucho para el país es que tenga una buena tasa de desempeño económico. Y esa es la deuda que nos dejan en buena medida, nos deja la administración de Calderón, ¿no? Entonces yo veo esos tres grandes problemas, ¿no? Sí, no, yo creo que también aquí lo dije ya una vez, yo nunca he creído en las economías estables. Y digo, una economía que tiene estabilidad es una economía que está muerta. Claro. La dinámica de la economía es subir, bajar, quebrar, prosperar. Tiene que estar moviéndose. Claro, es una economía que toma riesgos. Así es una economía que toma riesgos. Entonces, no, yo creo que sí, efectivamente, Calderón está entregando buenas finanzas públicas. El problema es que para los que no trabajamos en el gobierno, para los que no pertenecemos a las 50 familias que son propietarias de este país, pues ese es un consuelo que nos sirve de muy poco, porque si las finanzas públicas están bien, las finanzas personales andan francamente mal. Yo creo que el costo de la crisis mundial ya lo absorbimos, y comentábamos antes de arrancar el programa, lo absorbimos en el incremento de los productos básicos, en los productos alimenticios. Sacábamos cuenta ahorita cuánto costaba un kilo de azúcar en el 2007. ¿Y a cuánto se fue en el 2008? Un litro de aceite comestible, la carne, el frijol, el garbanzo. Te vas a verlo y es que resulta que sí, las finanzas públicas están muy bien. Ellos no tuvieron que sacrificar nada, porque a los consumidores de los deciles más bajos ya pagamos el costo de la devaluación. De hecho, los números así lo indican, ¿no? Sí. El incremento sustancial en mexicanos con pobreza alimentaria sí. Se creció dramáticamente. Ahí está la estabilidad económica de Calderón. Esa es la estabilidad económica de Calderón. Es que un país que presume finanzas públicas sanas, que presume las reservas internacionales más altas en la historia del país, que le dan estabilidad a la moneda mexicana, en fin, pero que a nivel de terreno vemos la insatisfacción de la gente por lo que ya decías, cada vez es mucho más caro llevar los alimentos a la mesa. Volvemos al terreno de los alimentos, de la crisis alimentaria. Pues hombre, entonces no tenemos un buen saldo. Yo creo que esta administración ha sido la peor en los últimos años en el manejo de la economía. Sí, es cuidar las variables macroeconómicas y párale de contar, porque ya lo demás está peor que nunca. Hay que salir a la calle a preguntarle a la gente nada más si encuentras 3 o 4 personas que están trabajando, trabajan para vivir, para medio comer y es todo, esa es la gran mayoría de la población. ¿Sabes, Víctor, qué es lo peor de todo esto? Que el gobierno mexicano no aprende a ser austero. Tú decías, vale más que lo gaste en huevos que en avión. Claro. ¿De dónde se les ocurre
quién inventó esto, porque además no es hace mucho que todos los gobernantes quieren tener avión privado, quieren tener vida de reyes, y la austeridad es cero a nivel federal, a nivel de gobiernos en general, y eso es muy lamentable porque vemos que cae el nivel de vida del mexicano promedio, que hay más pobres, la pobreza alimentaria pues cuesta más llevar. Ahora, la carne de res está en los niveles más bajos, ¿no?, de la venta de productos. Tú decías que ahora es la pechuguita de pollo, el muslo y el ala de pollo. Son los principales ¿Qué come la persona animal, promedio de menos niveles? Son muy baratos. Come frijol, la tortilla, leche es muy raro. Y ya ni tanto, el frijol está muy caro también. Oye, pero refresco ese no falta, ¿no? El refresco, las pastas. Como decían de la cerveza, que suba, pero que... Pero finalmente, mientras tú vas cayendo en tu nivel de vida, los gobernantes no quieren tener austeridad, y eso es algo muy grave, ¿no? Yo creo que este país tiene que aprender también a exigir que los gobernantes